un acte repartit en 5-6 parts. El l'eix central i el conferència del senyor Josep Maria Gabriela. Doncs, una vegada hagi jo fet l'explicació del referent, la nostra presidenta, la Sofia Barrots, farà una mica de part del que és la Junta Sènior, i aleshores el senyor Josep Maria Gabriela farà la seva explicació i a la que ella acabi potser hi ha una mica de debat aquí vistès i passaríem a fer una mica el que ha fet cada any, que és l'Expo, que és la presentació de productes, d'articles, d'empreses, tot el que tenim i anem treballant cada un dels nostres centres. Bé, doncs, dit això, ja sabeu el que farem, d'una part de la Sofia i de seguida us contaré el ponent. Hola, bona tarda. Bona tarda, benvinguts tots al Centre Metal·lúrgic. En primer lloc, vull agrair públicament la gran tasca que ha realitzat l'Alícia i el seu equip durant tots aquests anys al front dels joves empresaris. Ha aconseguit cohesionar un grup d'empresaris que representen 5 empreses en diferents subsectors, en diferents orígens, molts que són continuadors de sales familiars, però molts són emprenedors, i heu aconseguit fer un grup molt maco que fa moltes activitats conjuntes, tant formatives com a nivell d'activitats més públiques. També donar l'enhorabona i encoratjar el Leo per la tasca que ha fet al front i per les tasques que li ha deixat l'Alícia. Felicitar-lo perquè ha estat recentment nomenat president de la FEGEC, dels Joves Empresaris de Catalunya, de la Federació. I la veritat, dius que m'agrada molt venir als actes que organitza el GEC, perquè la veritat és que es respira un aire d'optimisme, que és el que no veiem a fora, no veiem en els mitjans de comunicació, i es respira les ganes que tenim de lluitar davant les situacions adverses que ens trobem la majoria dels empresaris en situacions actuals. Veig que hi ha algun de vosaltres que són els joves empresaris, però penso que us transmetrà aquest optimisme i aquestes ganes de fer les coses i tirar endavant les empreses. Després veureu a la Mini Expo, que l'any passat va estar un èxit, entre ells es posen sempre en comú els productes per poder intercanviar i també la finalitat de poder fer negocis. I per altra banda, dius que el Centre Metal·lúrgic seguim lluitant per defensar els interessos de les empreses i parlant una mica en l'àmbit en què ens trobem avui, seguim defensant que hi hagi unes autèntiques polítiques favoradores de l'emprenedoria. No només amb les iniciatives normatives que han sortit ara pensem que no són suficients, pensem que calen unes reformes bastant estructurals i també un canvi de mentalitat a nivell de la societat, de la família i de les escoles. Necessitem que es dignifiqui la figura de l'empresari. Sentim en moltes conferències i xarles que els empresaris som els únics que podem ajudar a pal·liar el drama del món. Pensem que necessitem, el que estava dient abans, dignificar i potenciar la figura de l'empresari, no només amb certes normatives, sinó a nivell social que tinguem una bona imatge. Aprofito també per demanar, us ho he anat demanant i sé que costa, i no és que li vulgui retreure a l'Alícia i al seu equip, però que m'agradaria molt saber la vostra opinió i què és el que voleu que sigui la patronal del futur, perquè nosaltres estem treballant amb unes línies en defensar interessos de les empreses, anem en els fòrums, anem a les patronals superiors a les nostres, demanem això, demanem allò, però penso que som l'única entitat que tenim un grup d'empresaris joves que està treballant de la manera que està treballant i que estan tirant endavant les seves empreses. I nosaltres volem que ens transmeteu com voleu que defensem els interessos dels empresaris. Tenim clar amb les enquestes que hem fet aquí en el centre que voleu que tinguem una patronal catalana del metall molt forta i estem treballant també, però necessitaríem tenir altres inputs. I aprofito també per encoratjar-vos que, com tots sabeu, ara tenim un procés electoral aquí en aquesta casa i que m'agradaria molt que participéssiu d'una forma activa en els òrgans de govern. Actualment, com ja sabeu, l'Alícia forma part del comitè executiu i ocupa una vicepresidència, el Leo també està a la junta directiva i tenim altres membres dels GECs que estan a la junta directiva. Però almenys començar a nivell de consell que us presenteu i que pugueu participar. Pensem que cal una renovació generacional. És convenient que encara hi hagi sèniors a la casa, però pensem que cal que hi hagi una renovació. Per tant, us animo a participar encara més activament, no només en el GEC, sinó que és en el Centre Metal·lúrgic, i us animo que seguim treballant d'aquesta manera. Per la meva part, moltes gràcies i no
la regla no ha dit una mica al començament perquè hi havia problemes tècnics, sempre és molt habitual en aquest país, és a dir, aquest país, Catalunya i Espanya, que sempre hi ha problemes tècnics. Quan surts fora és fàcil d'engegar, però bueno, ja està arreglat. I ara, fantàstic. Jo li estic enraonant, m'han demanat que jo li transmeti un missatge positiu, val? Però això m'ho demanen des de fa bastants mesos, sempre me'l demanen, d'acord? Ja acabarem intentant un missatge positiu, però ara jo li estic enraonant d'això. Ara ho he canviat y le digo España con E crucificada, porque no sé dónde estamos, y España se escribe con E de endeudamiento, también porque tenéis mal así que empiezo, ¿no? Leo, empiezo a ver qué pasa, a ver si esto va o no va, a ver si va o no va, no va. No va, entonces necesitamos que alguien, la democracia que diría el Diego Fonseca de no va. Pues sí, no. Vamos primero a situarnos para que nos hagamos una composición de lugar sobre lo que serían las cuatro caras de la crisis. Ya sé que les voy a ir presentando muchas cosas, muchos datos, seguramente acabarán con la cabeza hecha realmente un lío, pero esta crisis para mí tiene cuatro caras que es importante conocer. La primera cara es una crisis económica. Cuando digo crisis económica, vol dir, Leo, de llum es pot apagar alguna? Sí, una que més que res perquè li dugui ara, no? Més... O potser aquella d'allà, però si es queden les fotos se'n dormiran, Sí, jo ho sé, és que ho vull. Sí, aquí aguantes o no? Sí. Esta crisis para mí tiene cuatro caras. Primera cara sería la crisis económica. Yo creo que hemos aprendido algo, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Primera recomendación. Recomendación que es muy interesante, sobre todo para los actuales estudiantes, porque así aprenden lo que en el futuro no tendrán que hacer, y también para los jóvenes empresarios. Aquí la tentación se vive una vez, se peca una vez y toda tu vida estás haciendo penitencia, que es lo que nos pasa ahora aquí. Segunda, crisis financiera. Tenemos un problema. Compramos, invertíamos y nos endeudábamos. Y es que, claro, ¿qué pasa? Que cuando uno se endeuda mucho, tiene un problema que es de solvencia, es decir, tu grado de solvencia se va perdiendo. Esto le ha pasado a la banca, esto le ha pasado al Estado y esto le ha pasado a muchas empresas. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas que están manteniéndose o que tienen ya su capacidad financiera de resistencia, la tienen exhausta, y las que lo han pasado mal? Que muchas llegaron a la crisis capitalizadas, y como luego vamos a ver, las capitalizadas son las que han permitido aguantar. Luego lo vamos a ver además con cifras. Luego es una crisis contable. Ya no soy profesor de contabilidad, por tanto quiere decir que me paso mucho tiempo explicándole a la gente, a mis alumnos, me es igual que estén en segundo, en tercero o en cuarto, el activo, el pasivo, el patrimonio neto, los ingresos, los gastos, para entenderlo muy bien. Si ellos me han entendido bien, lo demuestra que a ninguno de mis alumnos ni exalumnos le han pillado con participaciones preferentes ni ningún instrumento parecido. Este es un aspecto muy importante porque tienes que saber, pero luego también tienes que saber leer la información contable. Yo les voy a presentar balances, les voy a presentar cuentas de resultados, va a ser una tarde un poco dura, pero ustedes saldrán de aquí sabiendo cómo está la banca, sabiendo por qué las cajas de ahorro se liaron y cómo están las empresas del IBEX 35, y se darán cuenta del termómetro de este país, cómo está y de qué forma está. Y luego la otra recomendación es nunca jamás inviertan en un instrumento financiero raro que no entienden. Yo el instrumento financiero más raro que tengo es una libreta de la Caixa, que la libreta de la Caixa la sigo teniendo en lo que es, digamos, pues un recipiente raro, que es una bolsa de plástico, y cada semana voy a la oficina de la Caixa y voy con la libreta para que me la pongan al día. Y entonces cuando llego allí, me dice el Manel, que és el deseo, digo, una altra cosa no veia, una altra cosa, per això, que allà tot és electrònic, ni electrònic ni punyeta, vostès por aquí como decían cuando al meu avi vivía, lo mismo, y de esta forma yo lo voy controlando a la agencia y no me dan ningún gol, ni me cuelan ningún gol. Y luego el otro tema es la crisis pública. Tenemos un sector público que ha pechugado con parte del déficit del sector financiero, tenemos unas cuentas públicas descuadradas y tenemos un problema de
He dicho 3 veces despilfarro, que sería la administración central, las comunidades autónomas y lo que serían diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos y compañía. Si todo esto se suprimiera, España no tendría déficit. O bueno, cuando digo suprimirse a la expresión que realmente se necesita. Es decir, no necesitamos un parlamento, un congreso de los diputados que tiene 350 diputados, cuando el día que se tramitan los presupuestos generales del Estado solo hay reunidos 75. Por tanto, me sobra todo el resto. No hace falta que en Cataluña tengamos 150 parlamentarios, con 15 ya iríamos más que sobrados. No hace falta que en un ayuntamiento haya tanto ayuntamiento, tanto concejal, tanta reunión y todo esto, porque un ayuntamiento es un servicio a la comunidad. Con un director general que gane 1 millón de euros o 1,5 millones, tengo suficiente. Y un director de alcantarillado y otro de movilidad para que los semáforos no se pueden combinar bien. O sea, todo lo demás es porque nos hemos complicado la vida y nos han complicado la vida. Claro, luego van a ver lo que gastamos cada año y van a ver cómo les van a subir los impuestos, recordando, para que no haya ningún problema, que Cataluña se va a convertir este año en el país de Europa con la fiscalidad más alta. ¿De acuerdo? Lo digo porque quizás habrá que reflexionar también en Cataluña a ver qué es lo que estamos haciendo a nivel de impuestos, con un tipo marginal del impuesto sobre la renta el más alto, se resucita subvenciones, donaciones y en el caso de que tengas patrimonio también puedes llegar a pagar incluso el 60% de tu renta, con lo cual estamos ante una tributación confiscatoria. Vamos ahí, Montse, anem cap endavant. Bueno, yo aquí en principio lo que hago es dibujar lo que sería todo esto que les voy a explicar a lo largo de este ratillo de una manera simple. Primero, crisis de deuda y tenemos un escenario, tenemos un plato de la economía española que presenta riesgos. Tenemos un problema de la deuda de las familias, tenemos también lo que serían las finanzas públicas que están descuadradas, como vamos a tener la oportunidad de comentar. A partir de ahí la troika dice, me dicen a mí, tú dijiste que en agosto nos iban a rescatar, yo dije que en agosto nos iban a rescatar y de rescate ya nada, ha dicho la Cospedal que ya nada, efectivamente, por eso hoy han llegado los de la troika a Madrid. Bien, luego de la solidez de nuestro sistema financiero a poco menos que la hecatombe, recuerdan que era el más sólido del mundo, recuerdan que teníamos una economía que era de Champions, luego cuál es el hábitat empresarial y luego aquí un tema de inseguridad jurídica. Cuando hablo de inseguridad jurídica, el tema es muy sencillo. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que hay un país en el mundo que tiene 100.000 leyes vigentes y 200.000 normas jurídicas vigentes? Este país en el mundo se llama España. Por tanto, quiero decir que cuando en un país hay tanta ley, es un país de corruptos. La ley se hace tanta ley, para que de esta forma pues a la gente se la pueda castigar y de esta manera nadie lo entienda. Y fíjense bien que tenemos 36, si no recuerdo mal, incrementos de impuestos desde que llegó el amigo Mariano, solo que el amigo Mariano no iba a subir los impuestos para no castigar a las familias de las clases medias. Después de lo que va a ser todo este recital, ha llegado un momento en el que tenemos que decir, hay optimismo, recuerden que yo soy del español, en este caso no sé, anda mal, yo soy un optimista por naturaleza. Vamos a ver los riesgos en el plato de la economía española. Adelante, Montse. Primer tema, el Producto Interior Bruto. Fíjense bien que el Producto Interior Bruto de España, es decir, la riqueza nacional, si quieren también sería, yo lo digo, la facturación del país entre bienes y servicios, fue aumentando y tal y como podemos ver, en el año 2008 llegó el momento álgido con 1.088.000 millones de euros. A partir de aquí se paró el Producto Interior Bruto y nos encontramos con un cierto estancamiento. En el 2011 parecía que resurgía algo y en el 2012, en principio, yo manejo 2 datos. El primer dato es cómo se cerró por parte del Banco de España y también del Instituto Nacional de Estadística el PIB, 1.051.204 millones de euros, pero luego ha habido una revisión que lo ha dejado en 1.049.000 millones de euros. Bueno, en principio, yo a efectos de la composición del PIB voy a trabajar con el 1.051.000 millones y luego decirles que a